Hola, hola amigos, los saluda el profe David, en esta ocasión compartiendo con ustedes comprensión de textos parte 1, nombramiento docente 2018. Y no se olvide de suscribirse a mi canal y acceder a todos los videos que pongo a vuestra disposición. Y puede descargar en PDF en la descripción del video. Iniciamos con el texto 1. En 1896, Henry Becquerel encontró que las sales de uranio emitían radiaciones penetrantes, semejantes a las que Roentgen había producido solamente un año antes, con un tubo de descarga de gases. Los elementos que son naturalmente radiactivos emiten radiaciones espontáneamente, sin la adición de cualquier energía de ellos. Posteriormente veremos que la radioactividad artificial puede producirse añadiendo energía a los núcleos originalmente estables. Rutherford y Soddy, investigando el fenómeno descubierto por Becquerel, encontraron que los hechos empíricos de la radiactividad podían explicarse suponiendo que los átomos radioactivos no eran estables, sino que se desintegraban a velocidades características para formar nuevos átomos de otros elementos. Tan pronto como las emisiones radiactivas se identificaron experimentalmente y se probó que los rayos alfa eran realmente iones de helio, llegó a estar claro que las suposiciones hechas por Rutherford y Soddy eran correctas. Tenemos 3 preguntas para este texto. 1. ¿El uranio fue descubierto en 1896? ¿Se encuentra en forma pura? ¿Contiene sales radiactivas? ¿O se producen tubos de descarga de gases? Pregunta 2. ¿Los elementos naturales radiactivos tienen núcleos estables? ¿Tienen energía añadida a los núcleos? ¿Fueron descubiertos por Rutherford? ¿O se desintegran? Pregunta 3. ¿La radioactividad se explica por desintegrarse a velocidades arbitrarias? ¿Por la energía añadida a los núcleos? ¿Por perder iones de helio? ¿O porque los átomos radioactivos no son estables? Bien amigos, tienen un minuto para leer detenidamente el texto y responder a las preguntas. Ojo, pueden detener el video si requieren de más tiempo. Bien amigos, continuamos. Para la pregunta 1, la mejor alternativa es la letra C. Contiene sales radiactivas. El uranio contiene sales radiactivas. ¿De dónde obtenemos esta afirmación? Aquí, las sales de uranio emitían radiaciones. Pregunta 2. Los elementos naturales radioactivos tienen núcleos estables. La mejor respuesta es la A, tiene núcleos estables. ¿De dónde aseveramos esto? Aquí, los núcleos originalmente estables. De allí se deduce la respuesta para la pregunta 2. Y la pregunta 3, la radioactividad se explica porque los átomos radioactivos no son estables. A ver, ¿dónde encontramos esta aseveración? La tenemos aquí. Los átomos radiactivos no eran estables. No son estables. Muy bien. Texto 2. Marcelo intentó obtener algún resultado francamente positivo.
el año 214 a.C., por orden del Senado, se dirigió a Sicilia para reconquistar Siracusa y adueñarse por completo de dicha isla, puente entre Europa y África, iniciativa que convirtió de nuevo a Sicilia en el teatro más importante de operaciones. La ciudad opuso una tenaz resistencia, gracias a las máquinas de guerra que había construido Arquímedes. A Siracusa, que desafiara en otro tiempo a la orgullosa marina de los atenienses y rechazara en muchas ocasiones a las fuerzas cartaginesas, tampoco esta vez fue posible tomarla por asalto. Después de un sitio de 8 meses, Marcelo tuvo que limitarse a bloquearla. Según la tradición, Arquímedes incendiaba desde tierra firme los navíos romanos situados enfrente, reflejando los rayos solares en grandes espejos cóncavos. Solo al cabo de 3 años y con la ayuda de traidores, pudo Marcelo apoderarse de Siracusa. Bien, respondamos a las preguntas. 4. Según el texto, son correctas. Marcelo, para obtener resultados positivos, pidió apoyo al Senado. Marcelo reconquistó primero Sicilia. O Marcelo demoró 8 meses para reconquistar Siracusa. ¿Serán ciertas ninguna, solo la 1, solo la 2 o solo la 3? Pregunta 5. Arquímedes, según la tradición, fue un personaje importante en la conquista de Siracusa. Construyó máquinas que ubicadas en Sicilia defendían a Siracusa. Proveyó a Siracusa de instrumentos para su defensa o usaba los rayos solares y espejos para combatir a los romanos. Bien, amigos, tienen 1 minuto para leer el texto y responder a las preguntas. Ojo, pueden detener el video si requieren de más tiempo. Bien, continuamos. Pregunta 4. La alternativa A es la más pertinente, porque ninguna de las 3 opciones se cumple. Marcelo, para obtener resultados positivos, pidió apoyo al Senado. No pidió apoyo. Fue algo imperativo. Dice, por orden del Senado. Fue imperativo, él no pidió apoyo. 2. Marcelo reconquistó primero Sicilia. En el texto no podemos aseverar que Sicilia haya sido reconquistada. Y 3. Marcelo demoró 8 meses para reconquistar Siracusa. Falso. Demoró 3 años para apoderarse de Siracusa. Entonces, estas 3 aseveraciones son falsas. Ninguna es correcta. 5. La mejor respuesta para la pregunta 5 es C. Arquímedes, según la tradición, proveyó a Siracusa de instrumentos para su defensa. Aquí la tenemos, gracias a las máquinas de guerra que había construido Arquímedes, la ciudad opuso tenaz resistencia. Bien, ¿se entiende? Continuamos con la misma lectura. Pregunta 6. El tema esencial del texto es Marcelo, un gran conquistador. Marcelo y Arquímedes. Siracusa, ciudad heroica. Siracusa, puente de Europa y África. ¿Cuál será el tema esencial? 7. ¿Qué no se dice en el texto? Siracusa se resistió a los afanes de conquista de Marcelo. Sicilia no era nexo entre Europa y África.
Siracusa fue conquistada por Marcelo. O las fuerzas cartagineses también intentaron conquistar Siracusa. A ver, tienen un minuto para leer el texto y responder a las preguntas. Pueden detener el video si requieren de más tiempo. Bien amigos, continuamos. En la pregunta 6, la letra C es la más adecuada. Siracusa, ciudad heroica. ¿Por qué? Porque la ciudad de Siracusa ofreció tenaz resistencia, ¿no? Opuso una tenaz resistencia en forma heroica. Pregunta 7 tiene como mejor alternativa a la letra B. ¿Qué no se dice en el texto? Sicilia no era nexo entre Europa y África. Aquí podemos ver que Sicilia, que era una isla, era el puente entre Europa y África. Era el nexo entre esos dos continentes. Entonces la respuesta B es la más pertinente. Texto 3. ¿Qué vemos nosotros, lector? En la primavera, el verano, el otoño y el invierno. ¿Cuál de estas estaciones del año es para nosotros la que hace nuestros recuerdos, nuestros sentimientos, las remembranzas de la niñez, los sucesos de nuestra vida? Un rasgo común a dos estaciones o a todas las estaciones. Puede ser para nosotros representativo de una sola estación y esa estación sola puede decirnos lo que nos dirán los demás. ¿Por qué el haz luminoso de este faro en el mar es para nosotros el verano y no el invierno? Es un sentimiento indefinible. Hemos contemplado estíos, para nosotros inolvidables. Hemos contemplado tantas veces en el reposo y en el silencio su luminosidad callada que gira y torna. Sobre la naturaleza ponemos nuestro espíritu. Una cosa no es la misma para dos hombres, y a lo largo de la vida, a medida que se van apagando los ardores en nosotros, van quedando más vivas y resaltantes ciertas características de las cosas que ya para nosotros serán definitivas. Respondemos a la pregunta 8 y 9. ¿Cuál es el título más adecuado al texto? La apreciación subjetiva del clima, la definición definitiva de la vida, el paso de los años en los hombres, o la percepción íntima de hechos y cosas. Pregunta 9. Este párrafo es principalmente un análisis climatológico y descriptivo, nostálgico y romántico, introspectivo y vivencial, o lógico y de la vida emocional. Bien amigos, tienen un minuto para leer detenidamente el texto y responder a las preguntas. Pueden detener el video si requieren de más tiempo. Bien amigos, continuamos. En la pregunta 8, la alternativa D es la más pertinente. ¿Cuál es el título más adecuado al texto? La percepción íntima de hechos y cosas. La alternativa no puede ser porque no hace referencia al clima. La definición de la vida
Tampoco. No se hace una definición de lo que es la vida en ese texto. El paso de los años en los hombres puede ser, pero la alternativa D es la que más se acerca al contexto de este caso. En la pregunta 9, este párrafo es principalmente un análisis nostálgico y romántico. ¿Por qué nostálgico y romántico? Porque se hace remembranzas de la niñez, nuestros recuerdos, nuestros sentimientos. Los recuerdos y las remembranzas de la niñez es lo nostálgico. Y nuestros sentimientos, lo romántico. ¿Verdad? Continuamos. Para el mismo texto. Pregunta 10. ¿Cuál de los siguientes títulos aprobaría el autor? El tiempo pasa lentamente. La impresión definitiva de las cosas. Los recuerdos de la niñez. La primavera, la estación alegre. ¿Cuál de las cuatro será? Pregunta 11. El autor afirma que la naturaleza vence al espíritu. Cada estación tiene su propia característica. Algunas características de las cosas quedan en nosotros permanentemente. La edad aborda todos los hechos vividos. Bien, amigos, tienen un minuto para leer detenidamente el texto y responder a las preguntas. Y les recuerdo que pueden detener el video si requieren de más tiempo. Bien, amigos, continuamos. La respuesta B es la más adecuada para la pregunta 10. ¿Cuál de los siguientes títulos aprobaría el autor? La impresión definitiva de las cosas. No puede ser la alternativa E, que habla del tiempo que pasa lentamente. No puede ser solamente los recuerdos de la niñez, ni solamente de la primavera. Entonces la alternativa B es la más pertinente en este texto. En la pregunta 11 tenemos a la alternativa C. El autor afirma que algunas características de las cosas quedan en nosotros permanentemente. ¿De dónde se deduce esto? Aquí. Van quedando más vivas ciertas características de las cosas que para nosotros serán definitivas. ¿Se entiende? Muy bien. Continuamos con el texto 4. La educación no es problema exclusivo de los pedagogos, ni siquiera de los docentes. Es algo de interés y responsabilidad de todos. Así como la salud no es cuestión que atañe solamente a los médicos, sino a todos, a cada uno, a la comunidad. ¿Por qué nos preocupa que no haya conciencia pública sobre educación? Por algo muy simple. Los recursos humanos que tiene un país son los profesionales, los técnicos, los especialistas, los operarios, los artesanos, los consumidores, los productores, etc. Un país existe sobre la base de recursos naturales, pero es la calidad del personal humano la que da cuenta del destino de tales recursos. Y es esta calidad humana principalmente resultado de la educación. El potencial humano de un país es producto de la educación. Bien, respondamos a las preguntas 12 y 13. 12. ¿Cuál sería el título más adecuado para esta lectura? Educación, responsabilidad de todos. Importancia de la educación.
la potencia de la educación o la medicina y la educación. Pregunta 13. Para el autor, los recursos humanos da cuenta de el elemento educativo, todos los habitantes de un país, el potencial de recursos económicos o un problema por resolver. Bien, igualmente tienen un minuto para leer el texto y responder a las preguntas. Y pueden detener el video si lo creen conveniente. Continuamos. Pregunta 12. ¿Cuál sería el título más adecuado para esta lectura? Educación, responsabilidad de todos. Puede ser. Importancia de la educación. También puede ser. La potencia de la educación. Se aleja del contexto. La medicina y la educación. No, está fuera de contexto. ¿Cuál es la alternativa más pertinente? La A, la educación, responsabilidad de todos. Es de interés y responsabilidad de todos. Pregunta 13. Para el autor, los recursos humanos dan cuenta de el potencial de los recursos económicos. Alternativa C. Porque los recursos humanos que tiene un país da cuenta del destino de los recursos relacionados a lo económico, el potencial humano, los recursos humanos factibilizan que el país tenga riqueza económica, que tenga un aprovechamiento óptimo de los recursos naturales que generen recursos económicos para el bienestar del país. Continuamos con el mismo texto, la pregunta 14 y 15. La responsabilidad de la educación no recae solamente sobre los docentes, sino también sobre los consumidores, los especialistas, todos los ciudadanos, los pedagogos. Pregunta 15. Una idea que se puede inferir del texto es: ¿la calidad humana es resultado de la educación? ¿Cada persona forja su porvenir? ¿Hay escasez de potencial humano? ¿O el país es el conjunto de personas con diferentes ocupaciones? Bien, tienen un minuto para leer el texto y responder a las preguntas. Pueden detener el video si requieren de más tiempo. Continuamos. La pregunta 14 tiene como mejor alternativa a la letra C. La responsabilidad de la educación no recae solamente sobre los docentes, sino también sobre todos los ciudadanos. Es responsabilidad de todos. Y la pregunta 15, una idea que se puede inferir del texto es: la calidad humana es resultado de la educación. La calidad humana es resultado, aquí, la calidad humana es resultado de la educación. Bien, continuamos con el texto 5. Estoy mirando cómo creció este árbol.
Ayer mismo separando los surcos de la tierra, lo plantamos, amor, era el último surco. Y te volviste hacia mi cuerpo sudoroso y murmuraste el nombre de este árbol, que hoy levanta su tamaño sonoro contra el viento. Así será la vida que soñamos. Así serán los árboles que otras manos sencillas coloquen cada día en las tierras del mundo. Así será la música del hombre, verde, serena y resonante. Tenemos la pregunta 16 y 17. 16. El título más apropiado de este texto es ¿A mi amor, el sembrador, el árbol o el futuro? Pregunta 17. Lo que en él percibimos es un pensamiento, una narración, una imagen o un canto. Bien, tienen un minuto. Pueden detener el video si requieren de más tiempo. Bien, este texto es corto. Continuamos. Para la pregunta 16, la mejor opción es D, el futuro. El título más apropiado de este texto es el futuro. Hace alusión al futuro, ¿no? Acá en esta parte dice, así será la vida que soñamos. Futuro. Pregunta 17. La mejor alternativa es un canto. Lo que en el texto percibimos es un canto, ¿no? Es un texto en forma de canto. Bien. Del mismo texto tenemos la pregunta 18 y 19. 18. Del podemos deducir que el autor es un amante de los árboles, un humanista, un amante de la música o un naturalista. 19. Es cierto que la música del hombre tiene color, es apacible y resuena. A los árboles los siembran manos sencillas. Los árboles son sonoros. O un hombre solo plantó el árbol. Bien, tienen otro minuto para leer el texto y responder a las preguntas, pudiéndose detener si lo viera necesario. Continuamos. En la pregunta 18, la mejor alternativa es la C, un amante de la música. Del texto podemos deducir que el autor es un amante de la música, está cantando, le gusta la música. Y 19, es cierto que la música del hombre tiene color, es apacible y resuena. Bien, continuamos con el texto 6. Observación de la entrada al colegio, septiembre de 1999. El portón de fierro se abre a partir de las 7:15 de la mañana y se cierra apenas el reloj pasa las 8 en punto. La portera ya no permite la entrada de los alumnos al colegio. Usa un palo de madera para alejar a los alumnos que se acercan al portón. Algunos alumnos que han llegado tarde, amontonados sobre la puerta, hablan a la vez. Le piden a la portera que no sea malita que abra la puerta. Otros alumnos más relajados esperan unos metros más allá, a que salga el auxiliar que los hará pasar. Con él negociarán una disculpa o recibirán la sanción que considere conveniente. Los profesores, en cambio, pueden seguir entrando. La portera les abre la pequeña puerta de fierro para que pasen. Los alumnos, amontonados, abren paso para que ellos entren.
La portera los recibe y los hace pasar. Cada vez que se abre la puerta se oye un murmullo de alumnos que piden entrar. Finalmente tienen que esperar hasta que termine la formación para que el auxiliar los haga pasar. El auxiliar se acerca al portón de entrada y hace pasar a los alumnos que habían llegado tarde. Los retiene justo después de atravesar el portón. Primero divide a los tardones en hombres y mujeres. A ellas las hace formar en fila, a los varones les grita en tono firme que no deberían llegar tarde. Después indica que deben avanzar raneando hacia el patio principal y luego hasta su salón. Las mujeres observan riendo, después el auxiliar se dirige a ellas, le pregunta a cada una la razón de su tardanza y discrimina las razones que le parecen más convenientes. Algunas le explican que se han demorado por estar ayudando a sus padres en el trabajo, preparando comida para vender, vendiendo en el mercado muy temprano. Otras solo se ríen y no le dan razón. El auxiliar va dejando pasar a las alumnas conforme lo han convencido de tener una buena razón para llegar tarde. Finalmente, todos terminan pasando a su salón de clase. Bien, tenemos dos preguntas. Pregunta 20. Los estudiantes que son retenidos por llegar después de las 8 am a la escuela deben ingresar cuando el auxiliar salga y anota los nombres de los estudiantes, termine la formación y el auxiliar permita pasar a los estudiantes, la portera permite el ingreso a los docentes o el auxiliar escuche las razones de las tardanzas de los estudiantes. Pregunta 21. ¿Cuál es el propósito principal del texto? Explicar las razones por las cuales llegan tarde los estudiantes de escuelas públicas, comparar el trato que reciben los estudiantes varones de las estudiantes mujeres, mostrar el trato que reciben los estudiantes cuando llegan tarde, o exponer sobre las normas de disciplina vigentes en las escuelas del país. Bien, tienen otro minuto para leer detenidamente el texto y responder a las preguntas. Continuamos. Los estudiantes que son retenidos por llegar después de las 8 am a la escuela deben ingresar cuando termine la formación y el auxiliar permita pasar a los estudiantes. Y en la pregunta 21, ¿cuál es el propósito principal del texto? Mostrar el trato que reciben los estudiantes cuando llegan tarde. Continuamos con el texto 7. Es un texto gráfico que debemos analizar. Antes procedemos a leerlo. Dice que Suiza está en la cima y México subió 16 posiciones en el índice mundial de innovación. Tenemos a Suiza en el primer lugar, Suecia en el segundo, Reino Unido en el tercero, Países Bajos en el cuarto, Estados Unidos en el quinto, Finlandia en el sexto, Hong Kong séptimo, Singapur octavo, Dinamarca noveno e Irlanda en el 10º puesto. Estos son los países más innovadores y en la parte derecha tenemos la situación de América Latina. Costa Rica en el puesto 39, Chile puesto 46, Uruguay 52, Colombia 60, México 63, Brasil puesto 64 y Perú en el puesto 69. Y lo que se analiza, según este texto, es la innovación al interior,
y la innovación al exterior. En la innovación al interior tenemos instituciones, entorno político, regulatorio y negocios. Capital humano e investigación, infraestructura, ecológica, comunicación y transporte. Sofisticación de mercado, crédito, inversión y comercio. Y sofisticación de negocios. Esto es lo que se analiza en innovación al interior. En innovación al exterior, conocimiento y tecnología, creación, impacto y difusión. Creatividad, intangible, online, bienes y servicios. Y como nota importante, América Latina es la región que registra el mayor avance en la clasificación. Bien, respondamos a la pregunta 22. Según el texto, el país sudamericano mejor ubicado en el listado del Índice Mundial de Innovación es... A ver, tienen un minuto para analizar el texto. Continuamos. ¿Cuál es el país sudamericano con mejor posición en el listado del Índice Mundial de Innovación? A ver, analicemos. Costa Rica no puede ser porque Costa Rica es un país de Centroamérica. Y acá nos pide de un país sudamericano. Entonces consideramos desde Chile en adelante. ¿Y quién es el que está mejor posicionado? Pues Chile. Siendo la respuesta C, Chile. Continuamos con la pregunta 23. El listado elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, considera la innovación al interior y exterior de un país europeo y latinoamericano, la innovación y su visión horizontal de las economías desarrolladas y emergentes. C. El crecimiento y progreso económico de Suecia, país que encabeza la lista. Y D. El capital humano, la creatividad, el conocimiento y las ideologías progresistas. Acá empezamos anulándose porque Suecia no encabeza la lista. Luego, el capital humano y la creatividad, no es muy relacionada al texto. Nos quedan la A y la B, y la más pertinente es la alternativa B, la innovación y su visión horizontal de las economías desarrolladas y emergentes. Eso lo podemos encontrar por aquí. Visión horizontal de la innovación de las economías desarrolladas y emergentes. Bien, continuamos con la pregunta 24. La idea principal del texto es: los países que más subieron en el Índice Mundial de Innovación fueron México en Latinoamérica y Suiza en Europa. B. El Índice Mundial de Innovación en América Latina alcanza mayor avance que otras regiones en el mundo. C. El listado del Índice Mundial de Innovación considera a los países desarrollados y también a los emergentes. Y D. El crecimiento de las economías desarrolladas y emergentes se basa en la innovación. A ver, veamos. Aquí todas las alternativas se acercan mucho al contexto del caso, pero a ver, analicemos. Tienen un minuto para analizar. Continuamos.
La alternativa más pertinente es la de el crecimiento de las economías desarrolladas y emergentes se basa en la innovación. En la innovación. Es lo más trascendente en este texto, la idea principal del texto. Última pregunta, 25. ¿Cuál es la intención del autor del texto al incluir la sección Lo que se analiza? Destacar los elementos que considera el estudio para clasificar países con mayor o menor innovación. Dar a conocer los aspectos relevantes que evalúa a un país innovador en todo el mundo. Complementar el listado de los países desarrollados y emergentes con mayor o menor innovación a nivel mundial. O presentar los criterios de innovación al interior y exterior de países desarrollados y emergentes. A ver, tienen un último minuto para leer el texto, analizar el texto y responder a la pregunta. Continuamos. A ver, la mejor alternativa es la A, destacar los elementos que considera el estudio para clasificar países con mayor o menor innovación. Innovación. Bien, colegas. Felicitaciones, hemos terminado. Y no se olvide de suscribirse a mi canal y aprovechar de todo el material que pongo a vuestra disposición. Y si todavía no se han suscrito, lo pueden hacer aquí. Y si quieren ver más videos, lo pueden hacer en las siguientes miniaturas. Gracias.